¿Qué podemos esperar de la pandemia para los próximos meses? Esta es una de las preguntas que nos agobia a todos en este momento. Para tratar de responderla vamos a apoyarnos un poquito en la matemática. Y para partir vamos a pensar, ¿podemos predecir el avance de la pandemia en Chile? La respuesta es sí, pero para eso tenemos que tener cierta información. Si bien no la podemos predecir con un 100% de certeza, podemos más o menos ver cómo se va a comportar en el periodo cercano. Para ello, tenemos que pensar en el primer caso de coronavirus en Chile que aparece el día martes 3 de marzo del 2020. A partir de esa fecha ya han pasado 6 semanas y llegamos a las cifras actuales, donde tenemos acá que hay algunas regiones en Chile que están siendo mayormente afectadas por esta pandemia, como es el caso de la región metropolitana, la región de la Araucanía y la región de Ñuble. Principalmente las dos primeras son las mayormente afectadas. Esto también se debe a que hay medidas distintas de control en todo nuestro país. Por ejemplo, en algunas comunas, en algunas regiones hay cuarentenas voluntarias, cuarentenas obligatorias, controles sanitarios, tenemos un estado de excepción en todo Chile, hay toque de queda por las noches. Todo esto afecta cómo se va a comportar el coronavirus en Chile y los contagios. En la actualidad nosotros tenemos estas cifras. Si vemos el borde izquierdo, tenemos el número total de contagios, que son las barras amarillas, y por el lado derecho tenemos el número de contagios diarios, que son los puntos blancos. Si nos damos cuenta, en Chile a día de hoy, nosotros tenemos 10.088 personas confirmadas con contagio, y tenemos un promedio, a partir desde el 27 de marzo aproximadamente, de 420 personas contagiadas al día. Esa es la información nacional, pero ¿tenemos más información? La respuesta es claro que sí. Tenemos los casos de China, por ejemplo, donde si podemos ver la curva azul, notamos cómo los casos confirmados en cierto momento se estancaron y cómo la curva gris, que son los casos recuperados, la fue alcanzando cada vez más hasta este momento que ya están muy cerca. Es decir, China podría decir que ya tiene más o menos controlada esta pandemia, pero hay más países y lamentablemente la cosa no es mejor. Tenemos nosotros en Estados Unidos, España, Italia, que las cifras son alarmantes lamentablemente. En Estados Unidos tenemos 770.000 contagiados y más de 40.000 muertos. En España e Italia la cifra alcanza en cada país a los 200.000 contagiados aproximadamente y más de 20.000 muertos. Pero en este panorama, ¿cómo está Chile a nivel internacional? Chile está alrededor de los 10.000 casos de contagio. Se compara entonces con Corea del Sur y con Ecuador, donde las cifras de Chile, al menos en lo que a fallecidos se refiere, parecen estar mucho mejores, dado que nosotros tenemos un poquito más de 100 muertos, mientras que en Corea tienen más de 200 y en Ecuador tienen más de 400. Usando esta información, ¿cómo podemos predecir lo que pasará en Chile en el futuro? Bueno, aquí vamos a recurrir un poco a la matemática, dado que tiene una área que se llama modelamiento matemático, que se dedica a tratar de entender sucesos reales mediante modelos predictivos. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es el modelo más simple de propagación que nos va a ayudar a comprender cómo se está propagando este virus, al menos en nuestro territorio? Vamos a partir pensando en que hay dos formas de cómo esto se puede propagar. Una es la lineal y la otra es la exponencial. Entonces, ¿qué es el comportamiento lineal o el modelo lineal? El modelo lineal nos dice que hay una cantidad fija de casos de contagio nuevos al día. En particular, yo les conté que la cifra en Chile era de 420 aproximadamente, pero aquí vamos a hacer el cálculo con 400 personas diarias para facilitar los cálculos. En particular, pensemos que en Chile el día 1 hay 400 personas contagiadas, el día 2 400 más, el día 3 400 más, y así sucesivamente. A lo largo de 15 días vamos a tener una cifra de 6.000 contagiados. Es un gran número de contagiados, pero
antes de seguir avanzando, miremos un poquito el caso de qué es el comportamiento exponencial. El comportamiento exponencial es un poquito diferente, porque acá la cifra se va multiplicando un número de veces. Pensemos en esto. El día 1 hay una persona contagiada. Esa persona contagiada contagia para el día siguiente a 2. Esas 2 al día siguiente contagian a 2 más cada uno. Es decir, tenemos 4 contagiados. Cada una de esas 4 va a contagiar a 2 personas más. Y así, si nosotros comparamos ahora estas dos curvas, estos dos comportamientos, nos vamos a fijar que al día 1, en el caso lineal, tenemos 400 contagios, mientras que en el caso exponencial tenemos 1. Si miramos el día 7, por ejemplo, en un caso tenemos 64 contagiados nuevos, y en el otro caso seguimos con 400. Ahora si vemos los totales, esto parece que fuera mucho mejor que se comportara de manera exponencial, al menos en los primeros días. Pero si nos fijamos en el día 12, tenemos que los casos totales ya casi se igualan. Y si nos fijamos al día 15, tenemos que los casos de un contagio que se comporta de manera exponencial quintuplican los casos del comportamiento lineal. Esto es porque el comportamiento exponencial va multiplicando cada vez la cantidad de casos. Es decir, pensando en que una persona contagia contagia 2 personas, o sea, 2 casos nuevos al día, llegamos al día 15 con 16.384 contagios nuevos y 32.767 contagios en total, mientras que el caso lineal sigue con 400 casos diarios y con solo 6.000 casos totales. Es por esto que el gobierno habla de aplanar la curva. Es por esto que el gobierno habla de que se ha tomado las medidas adecuadas. Si bien no es alentador tener 400 casos diarios, es mucho mejor que esto se comporte así a que se comporte de manera exponencial. Si bien aquí estamos hablando quizás de un caso teórico, lo invito ahora a que miremos los casos de cómo se han comportado los contagios en España y en Chile. La curva azul es el caso de Chile y la curva amarilla es el caso de España. Al día 24, ¿qué podemos ver? Al día 25, ¿se parecen estas curvas a lo que habíamos estado conversando? A partir de esto, entonces, ¿cómo podríamos proyectar los nuevos contagios en Chile? Para responder la pregunta inicial, entonces nosotros tenemos que... ¿Qué esperar de la pandemia para los próximos meses? Lo que podemos esperar es que se siga comportando de la manera actual, de entre 400 y 500 contagios al día. Si bien son cifras grandes, son un escenario bastante favorable comparado con lo que está pasando en otros países como Estados Unidos, donde las cifras ya alcanzan casi los 800.000 contagios. Entonces, para terminar este video, en Chile lo que podemos esperar para las próximas semanas es comportamiento lineal. Y esperemos que todas las personas tomen los resguardos necesarios, hagan caso a la cuarentena, hagan caso a resguardarse con mascarilla para que esto continúe de esta manera. No queremos llegar al caso exponencial. Ese es el caso terrible y el que tiene aquejados a Estados Unidos, España e Italia. Si te gustó el video, comparte. Estaremos nosotros atentos acá a cualquier comentario que tú nos quieras dejar. Así que muchas gracias por llegar acá en este video.